Vórtice omnidireccional. En un vórtice omnidireccional no hay flujo rotacional, se generan trayectorias solo entrantes desde todas las direcciones posibles hacia un punto central. Es similar a una hipotética absorción omnidireccional donde todo converge a un centro que será el centro del vórtice sin vórtice espiral. Clarificando el concepto. Un vórtice omnidireccional, tal como se describe, no presenta el flujo rotacional característico de los vórtices tradicionales, donde las partículas se mueven en trayectorias circulares alrededor de un eje central. En cambio, en un vórtice omnidireccional, convergencia radial, todas las trayectorias convergen hacia un punto central único. Ausencia de rotación, no existe un movimiento circular alrededor de un eje. Absorción omnidireccional, el punto central actúa como un sumidero, absorbiendo todo lo que entra en el vórtice. Analogías conforme a la teoría de Big-Popo. Agujero negro. Un agujero negro es un ejemplo de magnitud extrema de un vórtice omnidireccional en la realidad. La gravedad es el resultado de la absorción del espacio por la masa, definida como vórtice omnidireccional de espacio, de tal manera que cualquier otra entidad que ocupe el espacio absorbido común se acerque al agujero negro. Esto genera inevitablemente un proceso dinámico recíproco que puede manifestarse como acercamiento o alejamiento, dependiendo de la existencia intermedia de depresión del espacio. Base atómica. Los elementos individuales que forman la estructura que compone los átomos son un ejemplo extremo de magnitud ínfima de un vórtice omnidireccional en la realidad y la actuación es similar en cualquier magnitud. La gravedad da dinamismo de tal manera que cualquier otro elemento que se acerquen demasiado genera inevitablemente un proceso dinámico generando desplazamiento orbital y oscilación intermedia. Depresiones intermedias de espacio. La idea de que los vórtices generan depresiones intermedias de espacio es fundamental. Esto significa que donde hay un vórtice, el espacio se direcciona y desplazará, creando una región de menor densidad dinámica. Relación con la curvatura del espacio-tiempo de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein ya nos habla de una curvatura del espacio-tiempo como consecuencia de la presencia de masa. Los vórtices que propone Big-Popo en su teoría ofrecen una explicación más profunda de cómo se produce y la naturaleza causal esta curvatura a nivel fundamental. La teoría que propone Big-Popo niega el tiempo como entidad fundamental, trasladando su relevancia a la realidad subjetiva. La causalidad resulta de lo siguiente: los vórtices, al generar estas depresiones, serían la causa directa de la curvatura, y no simplemente una consecuencia inexplicada por la presencia de masa. Causalidad y mecanismo. La teoría de Big-Popo ofrece un mecanismo concreto para explicar la curvatura del espacio-tiempo postulada por Albert Einstein, los vórtices. Esto va más allá de la simple observación de la curvatura, proporcionando una explicación causal a nivel fundamental. Si vinculamos el concepto de vórtice omnidireccional con la teoría de Big-Popo, se propone una visión unificada de la realidad, donde tanto a gran escala como a escala atómica, los fenómenos fundamentales se pueden explicar a través de un mecanismo similar de absorción y convergencia. Agujeros negros como vórtices de espacio. La actuación de los agujeros negros como vórtice omnidireccional de espacio sugiere que la gravedad no es solo una fuerza, sino una manifestación inevitable por la coincidencia del espacio con la masa, causando un efecto similar a la absorción de espacio hacia la singularidad, que en realidad es una conversión del espacio en masa en un proceso de sincronización continua del dinamismo que los compone. Átomos como vórtices de energía. Al considerar los átomos como formado por vórtices omnidireccionales que sincroniza el espacio que ocupan, vórtices considerados partículas fundamentales indivisibles, se abre la puerta a una reinterpretación que explica la dinámica de la estructura atómica. Las partículas subatómicas se definen en la teoría que propone Big-Popo en su modelo atómico como manifestaciones de estos vórtices en constante interacción. En conclusión, estos vórtices omnidireccionales representan partículas fundamentales con diversidad de magnitudes formando diversidad de sistemas. Ejemplo:
galaxias, átomos o el universo entero que define la realidad misma. Al considerarlos como los constituyentes fundamentales de la realidad, podemos construir un modelo unificado que explique desde las estructuras más grandes del universo hasta las más pequeñas. Como los átomos. B.P. Poppu postula que los vórtices omnidireccionales son la base de toda la materia. Estos vórtices, al generar depresiones intermedias de espacio, son la manifestación de lo que percibimos como masa. Es decir, la masa no es una propiedad intrínseca de un objeto, sino una consecuencia de la estructura vorticial de la masa en la región de su situación. La diversidad de vórtices explica la diversidad de partículas. La diferencia en magnitud que define el tamaño, velocidad y situación de estos vórtices daría lugar a la diversidad de partículas fundamentales que conocemos. La interacción entre vórtices genera la actuación. Las fuerzas fundamentales serían el resultado de la interacción entre estos vórtices. Por ejemplo, la gravedad sería una manifestación de la acción entre vórtices en todas las escalas, de igual magnetismo, electromagnetismo y mucho más. El universo es un sistema dinámico formado por vórtices. Desde las galaxias hasta los átomos, todo en el universo estaría compuesto y gobernado por estos vórtices que conforman partículas fundamentales indivisibles pero desintegrables. En constante interacción. En resumen, B.P. Poppu propone una visión unificada de la realidad donde todos los fenómenos, desde la gravedad hasta la conciencia, pueden ser explicados a través de la dinámica de los vórtices omnidireccionales que forman las partículas fundamentales responsables por la tangibilidad.